nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica y hoy es el pasaje del libro de Isaías, capítulo 13. Oráculo sobre Babilonia que contempló Isaías, hijo de Amós. Hice en la bandera sobre un monte pelado. Levante la voz, agiten la mano para que entren por las puertas de los nobles. Yo he dado orden a mis santos, ¿no he llamado también a mis valientes para que ejecuten mi ira? Los que se alegran de mi majestad. El capítulo 14 dice, pero el Señor se compadece de Jacob y elegirá de nuevo a Israel. Le hará reposar en su tierra, se le unirán extranjeros y se asociarán a la casa de Jacob. Los pueblos los tomarán para conducirlos a un lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor. De modo que cautivarán a sus cautivadores y dominarán a quienes los opriman. Siempre la lucha del pueblo hebreo, ¿verdad? Luchar siempre por estos acosos de los pueblos vecinos. Y por otro lado, pues su propia lucha de ellos, ¿ya? La lucha de sobrevivir, de no negociar sus valores tan profundos, tan únicos, porque es el pueblo elegido de Dios. Y eso nadie se los puede quitar a ellos. Y fue entonces una lucha fuertísima. En todas las etapas de su vida, ¿verdad? Comentábamos antes que en Egipto, en la travesía para llegar a la tierra prometida, en la tierra prometida, en la deportación a Babilonia, en el regreso de Babilonia, en su tierra prometida. Entonces, es algo seguro que nos sucede a nosotros. Es una lucha. Mantener los valores religiosos, los valores de la fe, los valores morales, los valores familiares, es una lucha. La identidad de tu patria, el amor hacia tus costumbres, hacia tus tradiciones, hacia tus usos que tú tienes en tu vida, es una lucha. Cuando te apartas de Dios, aunque seas hijo de Dios, Él espera el regreso y ahí va a ser una lucha. Entonces, mantenerte en el camino de la santidad es una lucha. Alcanzar la vida eterna es una lucha. Todo es una lucha. Y el pueblo hebreo pues nos recuerda a nosotros la propia lucha que nosotros entablamos. El libro del Eclesiastés en el capítulo 8, versículo 1 dice, ¿quién como el sabio? ¿Quién sabe interpretar las cosas? La sabiduría ilumina el rostro del hombre y suaviza la dureza de sus facciones. En la carta a los Corintios, la primera carta, el capítulo 10 dice, no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos cruzaron el mar. Y para unirse a Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, puesto que cayeron muertos en el desierto. Estas cosas sucedieron como figura para nosotros, que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos. Qué interesante lo que dice. Vivimos en unos tiempos en los que hay gente que está obsesionada en las cosas malas. Y en las cosas malas en todos los niveles, en el nivel de corrupción de los gobiernos, de los políticos, en el nivel de corrupción de los patrones, en el nivel de corrupción de los sindicatos, que hay sindicatos muy buenos, no estoy generalizando, en el nivel de corrupción entre
un matrimonio, en el nivel de corrupción en una familia, en el nivel de corrupción en la iglesia, en el nivel de corrupción de tu propio corazón. Y San Pablo dice que codiciamos lo malo. Y tenemos que tener siempre cuidado de no codiciar, de no desear, de no obsesionarnos con cosas malas. Que las cosas malas se convierten en vicios, ¿verdad? Y los vicios se convierten en pecados, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ustedes ven un ladrón y se echan a correr con él. ¿Cómo es posible que haya personas que aplauden, ¿verdad? Que aplauden una iniciativa de ley que daña a las personas, a los terceros? ¿Cómo es posible que haya personas que siguen un líder nefasto, opresor, mentiroso? ¿Cómo es posible que en estos tiempos habramos personas que por este medio escuchamos y hacemos caso de lo que nos dicen las personas? Todo lo que decimos siempre tiene que ser acogido en que es bueno, en que es justo, en que es santo. Como cristiano católico estoy llamado a eso. Todo lo que yo propongo hacer, todo lo que yo pienso, todo lo que yo quiero hacer, es bueno, es santo, es justo. Eso es una ley que tú tienes que tener, aplicártela. Tú tienes que ser aplicado en la ley. Dice San Pablo, y no se hagan idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantaron para divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni murieron en un solo día 23,000. Ni tentemos al Señor como lo tentaron algunos de ellos y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron en manos del exterminador. Todas estas cosas sucedieron como una figura y fueron escritas para escarmiento nuestro, para quienes han llegado a la plenitud de los tiempos. Por tanto, el que piensa estar en pie, que tenga cuidado de no caer. No les ha sobrevenido ninguna tentación que supere el humano, y fiel es Dios, que no permitirá que sean tan tentados por encima de las fuerzas. Antes bien, con la tentación les dará también el modo de poder soportarla con éxito. O sea que lo que nos está diciendo, que Dios siempre, las pruebas que vamos a vivir y lo que le permite al demonio de tentarnos a nosotros, de seducirnos a nosotros, no son superiores a nuestras fuerzas, porque Dios nos conoce. Entonces la tentación que nos va a dar, que vamos a experimentar nosotros, que va a ser permitida por Dios, va a ser no superior a nosotros, a nuestra voluntad, a nuestra inteligencia. Pero nosotros no somos fuertes espiritualmente. ¿Cómo vamos a rechazar el mal? ¿Cómo lo vamos a rechazar? ¿Verdad? Dice en el versículo 19, ¿qué digo entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que el ídolo es algo? Eso no. Sin embargo, lo que sacrifican los gentiles a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar la ira del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Entonces se trata de San Pablo de hacer reflexionar, ¿verdad? De cómo nosotros debemos de evitar el mal. Evitar el mal es algo que es una lucha de nosotros. Es como cualquier oficio que hay, un deportista que tiene que evitar la indisciplina.
que lo que lleva el éxito de un deportista es la disciplina. Obviamente sus virtudes que tiene depende donde el deporte que él practica. Pero si no hay disciplina, no podemos salir adelante. San Pablo era un hombre profundamente disciplinado. Jesús era un hombre profundamente disciplinado, porque la disciplina somete la carne. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de seguir sometiendo nuestra carne. ¿A qué? Su voluntad. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.